Bueno, hermanos, el próximo martes iniciamos las conferencias, ¿verdad? En la tarde-noche, 2 conferencias por noche, el sábado igual, por la tarde-noche y el domingo 2 por la mañana. Es importante, hermanos, que estemos, ¿verdad? Yo antes sufría porque cuando comenzamos con estos ciclos de conferencias, era más la gente de afuera que venía que la de adentro. Y es penoso, ¿verdad? Porque en realidad el esfuerzo lo hace la iglesia para los propios, ¿verdad? Y obviamente para bendecir al pueblo de Dios. Entonces, yo espero que ustedes tengan compromiso y hagan todo lo... La verdad, hermanos, que querer es poder. Yo estoy convencido de eso. Si usted no quiere venir, va a poner 1000 excusas y las más válidas. Pero alguien me dijo una vez, mire, me dice, es que en realidad yo no voy y Dios sabe, me dice, ¿por qué no voy? Entonces le digo, bueno, entonces no me lo diga a mí, díselo a Dios a ver qué le dice. A ver si le da permiso el Señor de ausentarse, ¿verdad? Hay que comer carne, buen filete. Y el libro de Hebreos tiene, hermanos, un jamón valenciano de primera, ¿verdad? Entonces yo les animo a estar en las noches. Haga sacrificio, ¿verdad? Haga sacrificio. Nos hacemos sacrificio para cumplir con nuestros negocios, nuestras empresas, compromisos laborales, sociales incluso, y lo hacemos en las noches muchas veces, ¿verdad? Cuando deberíamos de estar aquí. Salimos a pasear y yo no digo que esté malo pasear, ¿verdad? Esparcimiento y todo eso. Pero también responderle al Señor, ¿verdad? O sea, ser parte de una iglesia no suele venir el domingo aquí, hermanos. ¿Verdad? Es estar aquí. Bueno, ustedes saben, ahorita, por ejemplo, salida de Oriente, donde yo vivo, hay un problema de tráfico. Está en pavimentación. Y hay que prepararse, a veces una hora de ida, una de venida, y sin embargo aquí estamos. Y yo no vengo aquí solo por ser el pastor de la iglesia, que yo tengo la suprema necesidad de estar con ustedes y verles aquí. Es un gozo, es una alegría, ¿verdad? Y estar aquí, a mí me ha tocado a veces venir a predicar aquí enfermo, con una calentura o una gripe profunda y yo no dejo de venir. Es que el Señor es primero, hermanos, así de sencillo. Y vale. Entonces no hay excusa que vale. Es al Señor que le respondemos. ¿Qué más? Koinonia 2025, recuerde, último sábado del mes de junio, ¿verdad? Venta de garaje, dispensario médico gratuito. Los jóvenes de la tercera edad la van a pasar de miedo aquí, ¿verdad? Los emprendedores y los jóvenes, ¿verdad? Igual, los jóvenes, hermanos, deben de ser protagonistas en los procesos de la iglesia. Yo conocí al Señor a los 16, 15 años tenía, y creo que Darnell por ahí andaba también su edad. Y fue la edad, la mejor decisión, ¿verdad? Pasar la juventud en la iglesia, el recibir el llamado de Dios al servicio temprano también, y los pastores que no nos miraban como por las orillitas, ahí los jóvenes, ahí una cosa, éramos protagonistas también. Y bendigo a Dios por los pastores que tuvimos, que nos guiaron en los caminos del Señor y Dios los usó para el llamado al ministerio, ¿verdad? Entonces, los jóvenes también van a tener su espacio ahí para hacerse sus fondos para su campamento y otras actividades. Entonces, vale la pena estar aquí ese día, ese último sábado del mes de junio. El año pasado llovió casi toda la mañana, ¿verdad? Y ahí entre corridas y corridas, pero salimos y fue un buen tiempo. Entonces, les animo a estar ahí, ¿verdad? Bueno, abramos nuestra Biblia, Filipenses capítulo 1. Hoy vamos a entrar a la segunda sección del estudio en el capítulo 1 de Filipenses, pero voy a hacer un resumen bastante breve para conectarlo con el tema en general. La carta a los Filipenses, hermanos, es un estudio que tiene consejos para la vida personal y para la iglesia, ¿verdad? Y el capítulo 1, hasta este momento hemos visto, vamos a ver la segunda sección, hemos visto 2 con esta que hoy arrancamos. La sección número 1 la titulamos en algún momento Amor y preocupación personal que las circunstancias no destruyen o que la distancia no destruye.
la cual tiene dos apartados. Es la salutación muy sentida de parte del apóstol Pablo con esta iglesia con la cual era muy empático, y que se encuentra en los versos 1 y 2 del capítulo 1. Y luego del verso 3 de ese capítulo 1 al 11, es una acción de gracias que el apóstol Pablo eleva a Dios por estos hermanos, porque le eran muy queridos. En realidad, él amaba a todas las congregaciones que le había abierto, pero con esta había algo muy especial, ¿verdad? Por muchas razones. Y entonces él eleva esa acción de gracias a Dios y lo hace en 5 aspectos. El primero de ellos, obviamente, lo hace en oración, ¿verdad? En los versos 3 y 4, capítulo 1. Luego lo hace también por la comunión o participación que ellos habían tenido en el Evangelio con él en el verso 5. En el verso 6 lo hace en seguridad, porque tanto él como ellos compartían seguridad eterna en la salvación en Cristo. En los versos 7 y 8 lo hace en amor. Él sentía que él había parido a esa iglesia literalmente, que los había dado a luz, ¿verdad? Era su gestión personal de conversión con ellos. Entonces también eleva a Dios gracias por esa acción. Y luego en los versos 9 al 11 lo hace con una petición específica. Él hace esta oración de una manera consciente y pide al Señor 3 cosas por ellos, ¿verdad? En primer lugar, que el amor de Dios rebose, abunde, sobreabunde en el corazón de ellos en ciencia y en todo conocimiento, a fin de que puedan aprobarlo mejor. La segunda petición se deriva de esta primera, que ellos puedan ser sinceros y sean irreprensibles para el día de Cristo. Es el trabajo diario de los creyentes hasta el día que Cristo venga a recoger su iglesia. Y la tercera, que no sean ociosos, sino que estén llenos, que produzcan frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y para la alabanza de Dios. Hoy vamos a ver la segunda sección que sigue a estos primeros 11 versículos de la primera que ya vimos y estudiamos alrededor de un año, que terminamos el domingo pasado. Esta segunda sección la hemos titulado Compromiso cristiano que las circunstancias no pueden controlar o no controlan. Esa sección se encuentra a continuación de la primera, capítulo 1, versos 12 al 26. Vamos a leer esa porción ahorita junto con ustedes. Del 12 al 26, capítulo 1, Filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienden, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio para la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a ver el primer apartadito de este segundo punto, que es la proclamación que el apóstol hace del Evangelio desde el pretorio.
Recordemos, hermanos, que esta carta fue escrita desde Roma, en la prisión del apóstol Pablo, 2 años, que estuvo ahí completos, y entonces él proclama esta carta y proclama el evangelio desde el pretorio. Vamos a ver qué significa esa palabra pretorio un poquito más adelante. Eso lo encontramos en el verso 12, obviamente, hasta el verso 17 de lo que hemos leído. El apóstol Pablo inicia esta sección de una manera un poco abrupta, ¿verdad? Informándole a los hermanos de Filipos cuál era su situación en ese momento en Roma, de donde él estaba escribiendo la carta. Y de esta manera, hermanos, él sale al paso a cualquier malentendido que pudiera haber en cuanto a los resultados de ese encarcelamiento. Esa era la razón por la cual él inicia de esa manera la carta así. Y ve usted lo que nos dice el verso 12, perdón. Quiero que sepáis, hermanos. Fíjese que el verbo saber ahí, en realidad él lo pone al inicio de la oración, porque de esa manera él está enfatizando el deseo que él tenía de que los hermanos de Filipos supieran lo que les tiene que decir. Y luego nos dice ahí en el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido. Esa expresión, las cosas que me han sucedido, podría decirse de dos maneras. Una de ellas, en lo que a mí se refiere o en lo que a mí respecta o en cuanto a mí. Vamos a ver un ejemplo de la traducción que puede ser las cosas que me han sucedido en lo que a mí respecta en Efesios 6:21. Vaya allí, acompáñeme, por favor. 6:21. Listos, Efesios 6:21. Para que también vosotros sepáis, es decir, respecto a mí, en lo que a mí respecta, mis asuntos y lo que hago, o lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Esta es una referencia a los hermanos de la iglesia de Éfeso, no a los de Filipos. Es más que todo la ilustración. Para que también vosotros sepáis, es decir, en lo que a mí respecta, Tíquico se los va a hacer saber, es decir, les va a dar un informe de mi situación. ¿Quién era Tíquico? Tíquico era un convertido del Asia Menor, lo que es la actual Turquía. Y Tíquico había acompañado a Pablo en algunos momentos durante él estuvo encarcelado en Roma, desde donde se escribió la carta a los filipenses. Pero también el libro de Hechos nos dice que Tíquico acompañó a Pablo cuando los hermanos de la iglesia en Jerusalén sufrieron carencias. Entonces se recogió una ofrenda muy bien, bastante abundante, como lo enseña 1 Corintios al final, 1 Corintios capítulo, los precedentes de los 10 a los 15. Y entonces la iglesia de Macedonia fue bien generosa, de su pobreza dieron aún más de lo que ellos podían dar. Entonces Tíquico acompaña al apóstol Pablo a ir a dejar su ofrenda. Y luego también el apóstol Pablo delega a Tíquico otras tareas misioneras, ¿verdad? Eso lo pueden ver ahí en el libro de Hechos. Pero Efesios 6:21 nos da una ilustración de lo que nos dice Filipenses 2:11, ¿verdad? Y quiero que sepáis, es decir, en lo que a mí respecta, en cuanto a mí, esto lo podemos ver en este texto de Efesios 6:21. Pero la traducción, la segunda manera de ver esta frase, en cuanto a mí, lo podemos ver también en Romanos 1:15. Vamos a ir a Romanos 1:15. No pierda Filipenses, ¿verdad? Romanos 1:15. Esta carta la estamos estudiando con el hermano Nan los jueves. Les animo a venir. No se quede enrollado en la cobija, viendo televisión, oyendo a correr en la noche. Si es un día para el Señor, hermano. Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí,
Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pero mire, esto no lo puede usted dejar de ligar a lo que dice el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice, bueno, y en realidad ustedes nunca los he visto. Pero en cuanto a mí, ¿verdad? En lo que a mí se refiere, yo quiero ir a Roma a predicarles el Evangelio, pero luego dice una cosa bien extraña, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, pero miremos el contexto de esto. Mira, hermano, muchas veces a la hora de los tiros nos da pena decir que somos de Cristo, porque venimos a la iglesia, que somos creyentes. Y en esas posturas gallogaínas, especialmente en los trabajos, comenzamos a traficar con nuestra fe y a involucrarnos de manera tal que no nos señalen o no hagan burla de nosotros, ¿verdad? O puede ser también en el centro de estudios. Entonces no es bien difícil dar un testimonio evidente de nuestra fe como evangélicos creyentes. Mire qué contradictorio esto. Leyendo el libro de Hechos, el apóstol Pablo en primer lugar había sido apresado en su primer viaje misionero a Filipos, en Filipos, ¿verdad? En segundo lugar, de seguido va para Tesalónica y para salvaguardar su vida lo sacan corriendo y él escapa, ¿verdad? También en Atenas, el siguiente momento de su itinerario, se burlan de él. Eso se llama vilipendiarlo, ¿verdad? Se burlaron de él. Luego en Berea también lo sacan en un canasto, casi de escondidas, de contrabando, lo tuvieron que sacar. ¿Dónde más? Luego en Corinto, ¿verdad? Lo juzgan de insensato. Y dicen que la predicación del Evangelio en Corinto para los gentiles es una estupidez. Y para los judíos un escándalo. Y luego se va a Galacia y ahí termina apedreado. Y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En lo que a mí respecta, en cuanto a mí, yo quiero que entiendan esto, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, ¿verdad? En aquel tiempo, hermanos, la filosofía circulaba por el mundo, era una filosofía especulativa, que más tenía que ver con averiguar el elemento que había originado la vida, era una filosofía naturalista, pero después, ya en el tiempo del apóstol, 400 años después, habían dictadores en el mundo, habían rateros, habían asaltantes, la maldad se había multiplicado, el sexo homosexual en Roma era natural, la mujer podía tener el esposo, y al mismo tiempo otra mujer, el esposo podía tener la esposa y al mismo tiempo convivir con otro hombre. Esa era la naturaleza, entonces había como una necesidad de salvación, es decir, de poner una barrera moral. Y la filosofía pasa de ser especulativa a una filosofía moralista. Séneca, un contemporáneo de Pablo, filósofo, decía, ni yo mismo me entiendo ni me tolero, ¿verdad? Pero sé que el mundo tiene una necesidad de salvación. Es decir, las cátedras de los filósofos se convertían en cátedras moralistas, equivocadas, por supuesto, porque la única salvación y liberación la daba Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, a mí me ha ido mal con el Evangelio en el mundo. En realidad, en ese catálogo de dificultades que tuvo el apóstol, le volaron por todos lados, ¿verdad? Y sin embargo, con orgullo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación, en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, en lo que a mí respecta, esto es lo que a mí me ha pasado. Y viene él y en realidad, no sé si ustedes, por lo menos aquí en la Casa de la Cultura, antes de niño, mis familiares, bueno, una tía nos llevaba cuando habían conciertos y casi siempre el concierto comenzaba con un acorde de piano fuerte, ¡tananán! ¿Se acuerdan? Como para llamar la atención. En aquellos tiempos, cuando esto era la música clásica, estaba en su apogeo, los conciertos se brindaban en casonas, ¿verdad? De gente adinerada y había murmullo y plática y ya el hombre estaba sentado al piano y comenzaba con una nota así. En realidad el apóstol Pablo inicia la carta a los romanos, que vamos a meter un poquito para entender eso. En cuanto a mí, en lo que a mí respecta, yo les puedo informar lo siguiente.
atrae la atención de los romanos con lo que él viene diciendo. Pero en el verso 15 y 16 suena el clarín del evangelio, poderoso. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese era el evangelio que necesitaba el mundo en ese tiempo y del cual el apóstol Pablo informa. Es una salvación que libra de la enfermedad, porque el evangelio no solamente libra el alma, sino también el cuerpo lo redime. El bolo, el borracho, el drogadicto, el perdido conoce el evangelio y Dios redime su cuerpo. Pueden quedar secuelas de las borracheras en su cuerpo, pero Dios lo redime también. Porque mientras estemos en el mundo, somos almas encarnadas, amén. Dios no solamente libra el alma, libra el cuerpo también. Por eso es una salvación de esa enfermedad. También nos libra de todo peligro. No es que conocer el evangelio nos va a librar de dificultades en el mundo, hermanos, y de repente hasta se van a multiplicar. No como una persona que se fue de esta iglesia y una vez la encontramos por ahí y dijo que le iba mejor en el mundo ahora que estando en la iglesia. Eso no es así. No quiere decir que vamos a ser salvos de todos los peligros, no nos va a pasar nada en el mundo. Pero sí el alma va a estar guardada en medio de la dificultad. Amén. Nos libre la contaminación del mundo. Repito, este es un mundo podrido literalmente. Váyase a los antiguos países de Europa del Este, váyase a los países del primer mundo en Europa, váyase a Canadá, Estados Unidos. Es una inundación, un vómito infernal por todos lados. Es una infección del pecado, cada vez de maneras más groseras, manifestándose a plena luz del día. Y el evangelio nos libra de la contaminación del mundo. Esa es parte de la salvación también. También nos libra, es un evangelio que pregona la libertad de la perdición. ¿Qué dijo el Señor? Yo he venido a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Cuando nosotros encontramos, cuando Cristo nos encuentra a nosotros, ya no andamos más perdidos, hermano. Alguien puede decir usted, no, yo en realidad no sé qué quiero en la vida, no sé qué me depara la vida, hermano, si ya usted está en el camino, pues. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nos libra del extravío, esa es salvación también. Y nos libra también de la infección del pecado. El pecado paga a sus servidores con la muerte. La paga del pecado, dice la palabra del Señor, es que muerte, muerte. Y el Señor nos libra de eso. Esa es salvación también. También nos libra de la ira de Dios. Yo sé, hermano, que soy salvo. ¿Y vamos a dónde? A la eternidad con el Señor, pero también nos libra del infierno. ¿O no? Me daba risa en esas redes sociales que ustedes estaban metidos en esa tontera. Alguien decía por ahí, hay alguien por ahí que dice que un oriental que fue al infierno y que lo que vio lo asustó, que no es que, hermano, el infierno todavía no está poblado, no está inaugurado. El que se muere va al Hades, a su primer lugar de tormento, y después pasará al infierno eterno después del juicio del gran trono blanco. Punto, no hay más. Y el que muere en Cristo va directamente a la presencia del Señor, a gozarse con su Señor, no hay más. No ande mandando picos ni saludos de cumpleaños a la madre y a la abuelita, que eso no llega. Eso llega hasta el techo, ahí se cae. ¿Verdad? Ni que de Dios goce tampoco, no anden poniendo esas cosas, hermano, que da cólera, sinceramente. El creyente está con Cristo y punto. Está mejor que usted, que el que se murió. Amén. Libre de enfermedad, libre de traición, libre de dolor, libre de todos los achaques de este mundo. Estar con Cristo, dice el apóstol, ahí en Filipenses, que acabamos de leer, es que muchísimo mejor. Pero yo sé que a razón de conveniencia, le dice a los filipenses, yo quisiera quedar un poco por su beneficio. Pero si a mí me preguntan, dice el apóstol Pablo, yo elijo estar en el cielo ya, si me toca. ¿Verdad? Cuenta la leyenda, no lo dice la Biblia, que cuando finalmente Nerón da su sentencia para que pasara el suplicio, el apóstol Pablo, lo llevaron a la vía Apia. La vía Apia, hermano, era la entrada a Roma por cualquier dirección. ¿Han oído ustedes ese dicho que dice todos los caminos guían a Roma? Y en realidad sí eran. Miren, hermano, los romanos construyeron carreteras de miedo, hermano. Carreteras de 4, de 6 carriles para mover tropas y abastos por toda Europa. Y todos entraban por ahí. Ahí le habían puesto su lugar de sentencia, un lugar que se le llama las Tres Fuentes.
Y cuando el apóstol Pablo vio, cuenta la tradición, al hombre que traía el hacha para aplicársela, él corrió y puso su cabeza en el taco. Y dio un solo golpe. Él estaba esperando ese momento. No con autocomiseración, no con lástima, no con dolor, no, ay, me voy. No, estar con Cristo es muchísimo mejor. Amén. Amén. Diga que sí. Y también esa salvación que él informa para que los hermanos de Roma supieran en lo que a él respecta, cómo estaba, es una salvación escatológica. Un día la victoria de Cristo en la cruz del Calvario tendrá su realización completa, cuando Él venga a reinar. Y ahí entramos nosotros también, ¿verdad? Junto con Él. Entonces vean ustedes el trasfondo que ilustra este término. Regreso a Filipenses 1:12, perdón. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Es un término que lo utilizó en los Efesios para que Tíquico se encargara de informarles cuál era la situación que él había estado viviendo, y también el caso de los romanos, lo que albergaba ese texto de Romanos 1:15 y 16, en lo que a mí respecta. Las cosas que me han sucedido. Al final podemos decir que en realidad es una expresión idiomática del koinel griego en el cual se escribió esta epístola y el Nuevo Testamento en general. En realidad, hermanos, el apóstol Pablo no da más detalles de las circunstancias de su encarcelamiento. Pero el apóstol Pablo, hermanos, estaba convencido, y así lo consideraba él, que las cosas que a él estaban sucediendo por el hecho de estar encarcelado ahí en Roma, las cosas que él estaba viviendo no eran un suceso común. Él miraba la mano de Dios en eso. Él estaba convencido que era parte del propósito, del plan de Dios para con su vida, ¿verdad? Que él no había llegado a la cárcel por casualidad. La mano de Dios lo había llevado hasta ahí. Ojalá así podamos ver toda circunstancia negativa en nuestras vidas. Yo el otro día una hermana que está pasando una situación difícil me decía, ay, que el diablo otra vez, que el diablo otra vez. Quite el diablo del escenario, hermano. La mano soberana de Dios trabaja por sus hijos. Y si Él elige que tú pases tribulación, será para su gloria al final. Y tú recibirás un beneficio. Que el diablo aquí, que el diablo allá. Platican más con el diablo que con el Señor, hermano. El diablo es omnipresente, lo miran en todos lados. Miran demonios en los fideos, en el chapsui, en la ensalada, en el carro, en las llantas, en el policía, en el taxista, en el de la moto, en todo, miran al diablo. La vida de los hijos de Dios es guiada por la mano de Dios, y aunque no nos guste, Dios es soberano y sabe lo que está haciendo. Y dice el apóstol Pablo, yo en realidad, y él pudo haber dicho, es que el diablo, ¿verdad?, me metió en la cárcel. No, él dice, es el propósito de Dios, ¿verdad? Cuando yo estaba en Cesarea de Filipos y aquel procónsul me pidió dinero para soltarme, yo bien me hubiera podido escapar y regresarse a Tarso o cualquier otro lado. Y él dijo, no, él apeló a César. Él apeló a César. El Señor ya le había dicho allá, cuando su conversión, que le iba a llevar delante de grandotes para salvación eterna y proclamar las verdades del Evangelio. ¿Sí o no? Y eso lo entendió. Era el momento, el apóstol Pablo estaba ansioso literalmente de poder ir a Roma y poder predicar el Evangelio ahí. Es la mano de Dios la que me metió en la cárcel. Ojo, la mano de Dios la que me dio hasta ahí. Él tiene un propósito determinado para con mi vida. Muchas veces, hermanos, Dios lleva a sus hijos a través de sendas desconocidas. Los mete. Pero la seguridad de saber que Dios está ahí nos hace ir por esas sendas con gozo, con alegría. Ay, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Bendito sea Dios. Glorifique a Dios. Si le quitan la chamba, gloria a Dios. Si lo promueven el trabajo, gloria a Dios. Un diagnóstico terminal, gloria a Dios. No mire al diablo, ni mire a los hombres son malos, son malos.
Independientemente del partido político o la ideología que tengan, el problema del hombre es el cáncer del pecado en su corazón. Todos son malos, todos. Dice la palabra de Dios, no hay un tan solo uno bueno. Todos se han corrompido, aún se hicieron inútiles. ¿Lo dice la palabra de Dios, sí o no? Que no ponga la esperanza en los hombres, ni en el diablo, ni en los demonios a los cuales tanto invoca. Es la mano poderosa de Dios la que guía los hilos. Ciertamente que el mundo está bajo el maligno, pero hay un poder superior que sabe hasta qué límites puede llegar. Por eso dice el apóstol Pablo también, aquí mismo, en Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para que el progreso del evangelio. Pucha, qué raro, ¿eh? ¿Cómo es posible que un encarcelado que no tiene un buen pronóstico de ser liberado ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo pueda decir esta cosa? Ya vamos a ver por qué. El apóstol Pablo nos dice que todas las cosas que le han acontecido de principio a fin han servido ¿para qué? Para empujar el evangelio, para el progreso del evangelio. El término progreso, hermanos, puede traducirse como provecho, también como aprovechamiento. Y vamos a ver algunos textos en relación con esto. Veamos la traducción del término progreso como provecho, ahí mismo en el verso 25. Filipenses, ¿verdad? Y confiado en esto, sé que quedaré. Él tenía esa convicción. Que aún permaneceré con todos vosotros, ¿para qué? Subraya en su Biblia, provecho y gozo de vuestra fe. Él les está diciendo, miren, mi encarcelamiento va a servir para eso. Yo tengo esperanza de salir libre, de estar con ustedes un tiempo más y seguirles impulsando en el evangelio. En realidad no era una revelación como las que se acostumbran a ver, que escuché una voz, que soñé, que no sé qué, que Dios me dijo, que la sierva, que el siervo, que la pastora, que el apóstol. Un día de esto vamos a hablar de eso y los voy a decapitar a todos, hermano, porque eso no está en la palabra de Dios. Él sabía que había una necesidad de por medio y que esa necesidad que tenían estos hermanos de poderle ver de nuevo podía prolongar su estadía en la tierra. Eso era todo. Esa esperanza está puesta en Dios, en una convicción divina. Pero también este término progreso aquí como provecho puede traducirse también o tener la idea de un ejército que avanza y va conquistando camino a pesar de los obstáculos. Es decir, no se detiene, que avanza de una manera progresiva y también de una manera constante. Lo que el apóstol Pablo quería era abrir un camino expedito para que los hermanos de Filipos alcanzaran nuevas victorias. Básicamente era eso. Y por eso les dice que si ellos progresan en la fe, van a progresar también en su voz. El problema, hermanos, aquí es el siguiente, es decir, no detenerse en la vida, no detenerse en un propósito, sino progresar. Y no estoy hablando de metas humanas, voy más allá. Estoy hablando del progreso en el evangelio, en el conocimiento. Porque entre más se incremente su fe por acción de estar pegado a la palabra de Dios, su gozo también se va a incrementar. Un creyente que entra en un momento de aflicción y de dificultad, lo primero que busca el Espíritu Santo es ver cuánta palabra de Dios tiene almacenada en su mente y en su corazón. Y viene el Espíritu Santo y encuentra aquel pozo seco, ¿no? Entonces viene el creyente y no hay de dónde agarrarse, hermano, y cae en angustia, y por eso le anda buscando, yo no digo que sea malo, pero le anda pidiendo oración a Raimundo y a medio mundo, es decir, anda buscando dónde anclar su fe con otros, no con lo que él tiene adentro. Progresar en el evangelio, progresar en la palabra de Dios significa tener el pozo lleno del corazón de la palabra de Dios. No de las tonteras que andan diciendo unas doñas ahí que viven de eso, ¿verdad? Que Dios me dijo, que no sé qué, y mi hermanita la llaman y le dicen, mire, que Dios me reveló, que no sé qué, y ya viene usted y hace la transferencia y punto, ¿verdad? Hasta ahí nomás llegó. Sí, no es eso, es eso. Se ilustra el término, ¿verdad?
en Filipenses 1:25. Ahí está el término progreso trazado como provecho. Pero veamos también otro texto en 1 Timoteo 4:15, como aprovechamiento, traducido el término progreso. 1 Timoteo 4:15. Se ríen. Ve alguna de ustedes no haya caído ya en eso. Es que los hombres son un poquito más escépticos, pero las doñas las llevan facilito. Es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo, ¿dónde estamos? 4:15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. ¿Para qué? Tu progreso, tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Repito, en realidad este término provecho o aprovechamiento, en este caso específico, es un término del argot militar. El apóstol Pablo era apasionado por los términos militares y también por los términos olímpicos. Era apasionado de los Juegos Olímpicos. Él menciona muchas referencias en esos temas. Pero en realidad aquí, hermanos, es como un ejército que avanza, que empuja, que no se rinde, va venciendo obstáculos y avanza. Y de esta manera exhorta a Timoteo y le dice, yo quiero que tu aprovechamiento, que tu progreso a la semejanza de Cristo se haga visible, sea perceptible a todas aquellas personas que están bajo tu rango, bajo tu mando en la iglesia que estás pastoreando ahí. Hermanos, y hago una parte, la vida cristiana tiene que ser un progreso, tiene que haber provecho, tiene que haber aprovechamiento, tiene que haber escalamiento, uno no se puede estancar. A veces, hermanos, suceden cosas que hay personas que entran a servir al Señor, al Evangelio por motivos equivocados, y en realidad eso lo puede ver usted en iglesias que terminan literalmente descalabradas, ¿verdad? Porque son personas que aunque hayan tenido o tengan formación teológica, pero no tenían llamado de Dios. Al final es un desmadre el que termina. Y de eso podemos contar historias y orar juntos. Y hay personas que tienen el llamado y se niegan a servir al Señor y dejan que las congregaciones entren en crisis sabiendo que ellos son los llamados a pastorear. ¿Se entiende? Porque el conocimiento bíblico y teológico se adquiere, pero el llamado solo Dios lo da. La pasión por las almas, ¿verdad? Ese corazón de pastor que lo hace estar pendiente, que lo hace empático con las personas, que le entregan una petición de oración, yo ya por ella con pasión, de manera tal que aquella petición enchufe con la voluntad de Dios en el cielo. Llegan respuestas. Amén. Ese es progreso, ese es aprovechamiento. Y eso no solamente para los que sirven al Señor en el altar, para el creyente de a pie igual, ¿verdad? Mírese, hace 5 años que estaba haciendo en la iglesia, hace 10 años, 15, 20, 25 años. ¿Ha retrocedido? ¿Ha avanzado? ¿O se ha hecho resistente en el servicio? Hola, ¿se escucha? Ya perdí la inspiración, hermano. Segundos. Bueno, el término del progreso. ¿Dónde estaba usted hace 5, 10, 15 años? Se ha hecho resistir. Mire, hermano, a mí me asusta, sinceramente, ver creyentes que saben que tienen un don de Dios que no les pertenece, que Dios se los dio y se resisten a ofrecérselo al Señor y privan a la iglesia de la bendición del ejercicio de ese don o lo condicionan. Y dicen, no, es que mire, es que a mí, si voy a servir, entonces tiene que ser así, asado, tiene que ser de esta manera y la otra. No, hermano. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. El que sirve bien al Señor le va a caer más chamba del cielo, más carga para que lo sirva, para beneficio de la obra de Dios.
Y al que se niega y entierra el talento que Dios le dio, que no lo pertenece y que condiciona a Dios con el ejercicio de ese talento, al final el Señor se lo va a terminar quitando y se lo va a dar a otro. Así es la cosa. Amén. Para que estemos claros, hermano, y para que hablemos el mismo lenguaje. ¿Sí o no? ¿Verdad? Así es la cosa. Bueno, sigamos. El apóstol Pablo nos dice ese término, ¿verdad? Todas las cosas que a mí me han sucedido han servido ¿para qué? Para el progreso del evangelio. El término progreso literalmente significa cortar delante de alguien. Este bosquejo no me quiere, hermano. Se me ha caído como 5 veces ya. Gracias, hermano Ramón. El término progreso literalmente significa cortar delante de alguien. Esa es la palabra. Ilustra a una cuadrilla de taladores que va delante del ejército regular con machete en mano, para ponerlo en términos contextuales, ¿verdad? Con motosierra, con hacha, abriendo la brecha en medio de la espesura del bosque para que el ejército pueda pasar con seguridad. El apóstol Pablo está diciendo aquí que todas las circunstancias que a él le han tocado vivir han servido para el progreso, es decir, para abrir el camino a fin de que pase el ejército de los soldados de Cristo a predicar el evangelio. Así miraba su encarcelamiento el apóstol Pablo. Está pasando usted una tribulación y una dificultad, ay hermano, y solo es dolamas, y solo es negativo aquello, ay, ¿qué hay de mí? Yo no sé por qué Dios me mandó esta gran prueba. Bendiga a Dios y alábelo, que su prueba sirva para el progreso del evangelio en sus circunstancias particulares. Amén. No mire al diablo, que el diablo quiere robarse la gloria. Entre más usted le eche la culpa al diablo, más se ríe él, ¿verdad? Qué bien, qué bueno, cómo me glorifica este creyente, solo en mí mira las maldades, y es cierto, él es el padre de toda mentira, ¿verdad? Pero es la mano de Dios. A lo largo de los siglos, Dios ha tenido un ejército de pioneros, miles, que han llegado a los lugares más recónditos de la tierra predicando el evangelio. Les voy a mostrar 4, no me acuerdo si son 4 o 3. A ver, Ariana, ayúdame por favor con la imagen de estos misioneros. En realidad un día de estos me encantaría hablar de la vida de cada uno de ellos porque es para inspirar. ¿A quién tenemos ahí? Guillermo Care, un zapatero en Londres, un simple zapatero, hermanos, cosedor de remiendos, de suelas, de tallas. Y ahí, leyendo su Biblia, Dios lo llama a predicar el evangelio. La sociedad misionera de Londres lo menospreció y dijo que iba a hacer este zapatero donde quiere ir, a la India. Y al final él le creyó a Dios y logró conseguir fondos y se fue. Ese hombre tradujo, no solamente el evangelio a la India, tradujo la palabra de Dios por lo menos 5 o 6 de los lenguajes oficiales en la India. Y fundó una agencia misionera y sus obras ahí están todavía. Otro. Voy a ir resumiendo al poquito. Livingstone. Naturista, un hombre muy preparado en términos de biología natural y todo lo que usted quiera. Llevó el evangelio a África. Ese llegó hasta el nacimiento del lago Victoria. Trazó rutas. Sirvió para que muchos de los que ustedes miran ahora en esos canales que les encantan a ver, planeta no sé qué, y cuáles son los otros. Todos esos. Caminan sobre los pasos de Livingstone. Pero más que la herencia que dejó a la ciencia, llevó el evangelio a los lugares más recónditos del África. Enfermó de malaria, sufrió muchísimo por la causa del evangelio. Uno de los pioneros que llevó Dios. El apóstol Pablo dijo, todo lo que a mí me está pasando, en especial con relación con mi encarcelamiento, está abriendo el camino para que otros vayan y prediquen el evangelio. Otro. Aquí tenemos Hudson Taylor, en la China. Gran misionero. Pasaron años, décadas, para que el primer chino se convirtiera. Y decía, ¿qué pasa? Yo estoy predicando el evangelio porque Dios no honra su palabra.
Y un día vio algo, una situación que él no había considerado. Empezó a ver cómo se vestían, la etnia en particular donde él estaba residiendo, el corte de pelo, que se rapaban las cejas, se rapaban el bigote, se dejaban una barbita así larguita y se vistió como ellos, comenzó a vestirse como ellos y comenzó a predicar el evangelio. Inmediatamente lo admitieron y empezaron las conversiones. Dejó toda una escuela misionera en China y la obra de él continúa, a pesar de ya haber pasado bastante tiempo. ¿Quién más? Guillermo Wallace también, otro gran misionero de Dios, que fue a los lugares más recónditos de la tierra a predicar el evangelio. Vamos avanzando. Lori Moon, esta mujer también fue una gran misionera de Dios. No era pastora, no era apóstola, no pastoreaba iglesias, como hoy la mujer se sube a los púlpitos sin autorización divina, porque el púlpito le pertenece al varón, según las cartas del apóstol Pablo. El ministerio del pastorado es para un varón, no para la mujer. Empieza a meter la daga. Es que esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo. Y hay que entenderlo porque es palabra de Dios. Esta mujer fue sometida a una agencia misionera y con varones al mando a predicar el evangelio de China. Y hubieron conversiones tremendas a través. La mujer puede llevar el evangelio. Claro que lo puede hacer. ¿Sabe usted por qué tenemos hoy una crisis de hogares? En los hogares. Porque las mujeres mayores han dejado de ser consejeras para los jóvenes. Se dedican más al chisme, a la diatriba, a las redes sociales. Hoy suelta un chisme usted en Alemania y en un segundo está en Honduras irradiando el pueblo, la aldea, el barrio, en Estados Unidos, lo que sea, y destruyeron a una persona. Si las mujeres adultas que han sufrido, que ya tienen kilometraje, que tienen millas recorridas, se sentaran con las más jóvenes y las aconsejaran, tendríamos hogares más estables. ¿Y qué le dice ahora? Déjalo, divorciate. Déjala, divorciate. No es eso, hermanos. Lea las cartas pastorales del apóstol Pablo, 1 y 2 de Timoteo, Filemón, y va a ver los consejos necesarios para las mujeres, que se ocupen de las cosas que son santas, que son piadosas. Amén. Todos estos hombres sufrieron mucho en los lugares donde Dios los mandó. Pasaron enfermedades, pasaron hambres, pasaron persecuciones, enfermedad, soledad, desprecio, muchos de ellos prisión y muerte. Pero todo eso sirvió ¿para qué? El progreso del evangelio, el aprovechamiento del evangelio, el provecho del evangelio. El Señor nunca nos prometió un lecho de rosas. Quien diga que con el evangelio se terminaron los problemas y las dificultades, o está mintiendo quien se lo dijo, o usted está asumiendo una postura equivocada. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí o no? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire lo que nos dice San Juan capítulo 16, verso 33. Escucho un murmullo por ahí, está bueno el chambre. ¿O no? Juan 16, 33. ¿Qué dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis que paz. En mí. No en el dinero. No en que las cosas estén bien o salgan bien. En mí tendréis paz. Y luego dice, en el mundo, ahí hay un punto y seguido, en el mundo tendréis que aflicción. Y eso nos abarca a todos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor aquí, hermanos, está previo a sus horas de pasión y crucifixión. Pronto sus discípulos verían todo lo malo que el mundo le podía hacer al Salvador.
Y el Señor les está diciendo entre líneas, van a ver todas las cosas que los gentiles, que los religiosos y los gentiles que gobiernan al pueblo de Israel me pueden hacer a mí. Pero yo voy a salir vencedor. Y la victoria de la cruz puede ser de ustedes también. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El progreso del Evangelio, vamos a volver a Filipenses 1, es relatado por el apóstol Pablo en los versos 13 y 14 del capítulo 1. Leámoslo ahí. De manera tal que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Las prisiones del apóstol Pablo no habían sido un obstáculo para la predicación. Al contrario, nos dice el apóstol Pablo, promovieron el evangelio que él predicaba. Entonces llenó a los hermanos, ¡ay, qué miedo! Metieron preso al apóstol, metieron miedo al pastor. Ahora, ¿qué va a hacer de nosotros? No, al contrario, los inspiró, ¿verdad? Y se soltaron con valor a hablar la palabra de Dios. De manera tal que el prisionero se convirtió en ¿qué? En predicador y el cautivo en cautivador. Si hubiesen habido periódicos como ese canal de las 3 letras que ustedes pasan viendo y que los aliena y que los bombardea y que les regule el comportamiento y las reacciones hacia la realidad que viven todos los días, si cadenas como esas o periódicos vigentes, medios de comunicación vigentes, impresos, radiales, televisivos o digitales existieran, esto que le estaba pasando al apóstol Pablo hubiera sido noticia de primera plana. El encarcelamiento del apóstol Pablo se había vuelto en un tema mediático permanente. El apóstol Pablo no se sentía contrariado por eso. Estaba lleno de alegría y de gozo en medio de aquella cadenita que lo ataba al brazo del guardia romano. No porque él buscara su propia gloria, me hice famoso, ahora soy mediático. Mira, hermano, yo tengo ese Facebook solo para las cosas de la iglesia y 4 cositas que escribimos ahí. Yo no pongo nada de mi familia es sagrada. Nadie la toca por redes sociales. No pongo nada, absolutamente nada de vanagloria, porque eso despierta envidias y un montón de tonteras. Él no estaba gozoso por la publicidad que a él le había dado su encarcelamiento, sino porque eso había ayudado a promover el evangelio que él predicaba. La gloria de Dios debe ser lo primero siempre. Amén. El progreso del evangelio. Pero llegamos aquí porque Nancy ya se paró. Entonces, bueno, el próximo domingo creo que todavía tenemos cena del Señor, ¿verdad? Y luego las conferencias. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar. ¿Hemos aprendido algo, recibido algo? No me aborrecen por algunas cosas que dije. ¿Estamos claros, verdad? Vaya, pues. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar hoy en tu casa, por el evangelio que has sido expuesto, por el programa desde su inicio hasta este momento de culminación, por todo lo que hemos vivido en la comunión con los santos. Ayuda a amar esta iglesia, a defenderla, Padre, estar presentes, estar solidarios unos con otros, a desear vernos, no solo el domingo, sino también los jueves, y estar aquí. Ayúdanos a dejar en segundo plano todo aquello que no es una verdadera prioridad y que en el fondo de nuestro corazón sabemos que es una usurpación la que hacemos cuando no respondemos a tu llamado. Bendice cada familia aquí presente, los que están pasando situaciones difíciles con sus hijos. Dales aliento, dales ánimo, puedan ver tu mano obrando y trabajando, Padre. Que al final la salvación del alma es primero. Y dale gran liberación a sus hijos y familiares que estén en dificultades legales, económicas o de salud, o propias también. Padre, gracias, porque al final nuestro encuentro contigo es inexorable, inevitable, y estar con Cristo siempre será muchísimo mejor. Gracias porque hemos aprendido, Padre, que el compromiso cristiano no es ordenado ni controlado por circunstancias.
que al igual que el apóstol Pablo, podemos pregonar el Evangelio, proclamarlo desde el pretorio, desde la cárcel, sin dificultad, porque todo esto sirve para el progreso del Evangelio. Así te damos las gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.